Entonces estos músculos, ustedes tienen que saber todo sobre ellos, ¿sí? Los que están específicamente hacia adelante, recto del abdomen y el piramidal, lateralmente los oblicuos mayor, menor y transverso, y posteriormente los pesoas mayor, menor y cuadrado lumbar, ¿sí? Escribe aquí cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado. Cuadrado lumbar, ¿sí? Perfecto. Bueno. Ahora, específicamente antes de hablar de estos músculos en sí, tenemos que diferenciar dos palabras. Estas de aquí. Aponeurosis y fascia. ¿Qué es la aponeurosis? La aponeurosis es como si fuese la extensión del músculo. Nosotros desde el semestre pasado teníamos en mente que un músculo tenía una terminación blanquecina que se iba a insertar a un hueso y ese se llamaba tendón. Estos músculos que vamos a estudiar hoy no tienen esta forma, sino que la mayoría de ellas tienen un formato más o menos cuadrado. Entonces ella no tiene un tendón así que se va a insertar al hueso, sino que estos tendones son bastante largos y acompañan a la fibra muscular. Entonces, la aponeurosis está formado por un tejido fibroso. Es la terminación del músculo y en pocas palabras podemos decir que sería la parte del tendón del músculo. Ahora, ¿qué sería una fascia? Una fascia también está formada por tejido fibroso, pero esta fascia, ¿qué es lo que hace? Ella rodea y protege al músculo. A veces puede proteger y rodear a un solo músculo, o a veces esa fascia es tan gruesa que agarra varios grupos musculares y los divide por grupos musculares. Porque a veces tenemos músculos que realizan la misma función, pero a veces tenemos músculos que realizan funciones diferentes. Y uno contrae mientras el otro relaja, el otro contrae mientras el otro relaja. Entonces para eso está esta fascia, para proteger a este músculo y que toda vez que vos haces ese movimiento, estos músculos rozan uno sobre otro, pero no se daña gracias a la fascia que lo rodea. ¿Recuerdan cuando estudiamos hueso y nosotros vimos que el hueso tenía una protección externa llamada periósteo? Entonces sería más o menos eso. Entonces uma camadinha que rodeia e protege al músculo. Eu entendi a face, mas você pode rapidinho só falar a parte da aponeurose rapidinho. Aponeurosis es la extensión del músculo. Es el extremo del músculo, es la parte del tendón donde se va a insertar. Ah, entendi. ¿Sí? Voy a mudar ese segundo voz. ¿Sí? Y la fascia cubre y rodea a los músculos y a veces los separa en grupos musculares. Ahí tienen un ejemplo. Este de aquí es un músculo llamado oblicuo mayor. Este oblicuo mayor fue disecado y fue abierto. Entonces, como estaba cerrado aquí, su fibra muscular llega aproximadamente hasta aquí. Y de aquí hasta la línea media hay una estructura blanca que sería la extensión del músculo llamada aponeurosis. ¿Sí? Entonces aquí se ve un poquito lo que sería la aponeurosis, ya no del oblicuo externo, sino que del oblicuo interno. Entonces, esa extensión es lo que llamamos aponeurosis. Aquellos que tuvieron la oportunidad de disecar un cadáver, ¿lembran cuando yo les dije que tenta tirar aquela pelinha branca do músculo que estaba protegiendo el músculo? Eso era una
fascia. ¿Sí? Y si tienen nuevamente la oportunidad, obviamente van a ver en la práctica, ¿sí? Pero si tienen la oportunidad nuevamente de ir a disecar, se van a dar cuenta que esa fascia es aquela pelinha branca que você tira do músculo para a gente enxergar un músculo. En este caso, las fascias ya fueron retiradas, por eso podemos ver muy bien lo que es la fibra muscular. Pero si todavía no retiramos la fascia, entonces nosotros vamos a ver una pequeña camada blanca encima del músculo. Y eso sería la fascia. La aponeurosis ya es como si fuese una camada blanca de tendón, como si fuese un lençol que va del extremo del músculo. Hay más imágenes, le voy a mostrar, ¿sí? Entonces, empezamos con el primer músculo que ustedes tienen que saber todo sobre ella, que sería nuestro músculo recto del abdomen, ¿sí? Es un músculo que se encuentra en la región anterior del abdomen. Ella tiene inserciones aquí en el esternón, específicamente en la apófisis xifoides. Se insertan en las costillas 5, 6 y 7. Y a partir de ahí, sus fibras se dirigen longitudinalmente hacia abajo, insertándose en el hueso coxal. Específicamente a nivel del cuerpo del pubis, en la espina púbica y en la articulación, que sería en la sínfisis púbica, ¿sí? Todos los músculos que vamos a hablar son músculos pares. ¿Qué significa? Están uno derecho y otro izquierdo. Como son dos y están exactamente o casi en la línea media, el derecho y el izquierdo es como si fuese que se unen por un tendón, y ese tendón se le conoce con el nombre de línea alba. Es como si fuese un tendón, una aponeurosis, pero no ancha, sino que lineal, que une a los dos rectos del abdomen, derecho e izquierdo, ¿sí? Este músculo de aquí, a diferencia del otro músculo que solíamos estudiar, este músculo ya no es un músculo que tiene una fibra sola desde su inicio a su final, sino que en medio de las fibras ella presenta como pequeñas zonas de tendones que dividen las fibras musculares. Si ustedes recuerdan, ya para años anteriores, pero en el semestre anterior, que no pasó ni siquiera 2 meses, ustedes recuerdan que un músculo que tenía 2 fibras musculares se le conocía con el nombre de digástrico, ¿recuerdan? Y que a veces este músculo podía tener una tercera y le conocíamos como trigástrico. En este caso, aquí más o menos estaría el ombligo, ¿sí? El ombligo. Entonces, el recto del abdomen tiene siempre una intersección tendinosa a nivel del ombligo, y siempre tiene 2 encima del ombligo. Por eso a veces cuando usted ve a aquel físico-culturista, a veces él tiene 6 cuadradillos, y a veces otro físico-culturista tiene 8. ¿Por qué a veces tiene 8? Porque a veces puede presentar una intersección tendinosa debajo del ombligo. Doctor, ¿y quién es la que va a definir si tiene 6 o 8? Jesús Cristo. O dependiendo de su religión, entonces eso ya es genética. Entonces no podemos decir, ese de ahí va a tener 6 o 8, no sabemos, va a depender de la genética, ¿sí? Pero siempre va a existir una intersección tendinosa a nivel del ombligo, y va a haber 2 encima del ombligo. Y a veces puede existir una debajo del ombligo. Por eso les puse aquí. ¿Qué son las intersecciones tendinosas? Son los pequeños tendones que dividen las fibras musculares en gástricos. Si tiene una intersección, el músculo va a ser digástrico. Si tiene 2 intersecciones, va a ser trigástrico. Si tiene más de 3, ya va a ser un
poligástrico. Entonces el músculo recto del abdomen es clasificado como un músculo poligástrico. ¿Sí? Aquí tienen otra imagen. Mira, en este caso, miren, el ombligo. Uno a nivel del ombligo, dos arriba. Y en esta imagen, como pueden ver, no hay una debajo del ombligo. ¿Puede existir? Sí. Entonces sería una intersección tendinosa debajo del ombligo. Y aquí les puse el derecho y el izquierdo, y tiene lo que sería la membrana fibrosa, conocido como línea alba. Y también les puse específicamente las inserciones del recto del abdomen a nivel de las costillas. A estas inserciones se le llaman lengüetas. Entonces existe una lengüeta del recto que se va a la costilla número 5, existe una lengüeta que va a la costilla número 6 y existe una lengüeta que va a la costilla número 7. La 5 le llaman lateral, al 6 le llaman media, y al 7 le llaman medial. Entonces lateral, media y medial. ¿Sí? Simplemente hablando de las inserciones que tiene el recto del abdomen, específicamente a nivel de las costillas. Obvio, no es que el recto también tiene inserción a nivel de la apófisis xifoides del hueso externo. ¿Sí? As linhas que cortam a interseção são, como é que você falou? Intersección tendinosa. Tendinosa. Y les presento a la línea alba. ¿Sí? No sé si alguna vez o ustedes vieron a su mamá o usted mismo ya ficó grávido. Generalmente esa línea alba, cuando más va creciendo la barriga, él es como si fuese que va a escurecer. Entonces usted ve una línea oscura bien no medio. Simplemente nuestra línea alba se separó un poquito, ¿sí? Y dejó un espacio ahí entre el pequeño tendón y la piel. Entonces por eso se va a oscurecer. Y aquí tienen una disección más profunda de este lado y más superficial de aquí. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Retiramos la estructura blanca que protege al músculo, que sería fascia. Entonces la fascia fue retirada aquí para poder observar el músculo. Aquí estamos observando la estructura blanca, pero al ser muy blanca como esta de aquí, ¿ven? Como la fibra muscular de este músculo que sería transverso del abdomen viene y termina aquí. De aquí para acá ya es una estructura blanca, a prolongación de un músculo, que eso ya sería una aponeurosis. ¿Sí? Y vamos a ver que los músculos anchos presentan más aponeurosis que los longitudinales. ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí lo mismo, miren el ombligo. Hay una intersección tendinosa a nivel del ombligo, dos arriba y a veces puede presentar una debajo del ombligo. ¿Sí? El otro músculo, entonces si en el examen aparece una sechiña aquí y presenta así A, B, C, D, E, recto del abdomen, longitudinal del abdomen, entonces usted tiene que marcar que ese es el músculo recto del abdomen. Lembrando que nuestro examen es igualito que el semestre pasado. Entonces marca A, B, C, D, E, por ejemplo. El otro músculo longitudinal es este pequeñito. Ese músculo se le conoce como músculo piramidal. ¿Por qué? Porque es un músculo que parece una pirámide. Aquí, pequeñito. También es par, derecho e izquierdo. El izquierdo estaría más o menos por aquí, perdón, el izquierdo, este sería el derecho. Y es un músculo, y escuchen bien, es un músculo inconstante. ¿Qué significa? Que a veces existe y a veces no. Si existe, va a ter os dois. Si no existe, no tiene los dos. Entonces, al ser un músculo tan pequeño,
Generalmente se inserta aquí a nivel de la sínfisis púbica, en el hueso pubis, y se va y se inserta a nivel de la línea alba. Generalmente, y si en el día de mañana ustedes van a hacer ginecobstetra y van a hacer una cirugía que sería de la cesárea, entonces ¿qué hace el médico? Corta la piel, corta más o menos lo que sería el tejido celular subcutáneo que da gordura. Cuando se encuentran las fascias, corta la pequeña fascia y se encuentra el músculo. El músculo no se corta, el músculo se separa. Você não pode cortar o músculo. Você chegou no músculo, você pega suas pinças e separa o músculo. Você não pode cortar. Por lo menos músculo. A pele sim, a gordura sim, mas o músculo você não corta. Você só separa. Então, o cirujano que hace esto, às vezes tem um pouquinho mais de trabalho, porque vai, esse tem um músculo piramidal. Eu separo o piramidal, está o reto do abdômen, separa o reto. Y ahí se encuentra con otras camadas que vamos a presentar en futuras clases, que es el peritoneo, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente los ginecobstetras, cuando hacen la cirugía, son los que generalmente encuentran o no estos músculos rectos. Mesmo quando é invertido. Nessa posição, porque ele seria assim, né? O músculo. É reto. Isso. Também, E, então, isso, e quando é feita a incisão, não corta ele? Não. E depois é só voltar e plugar ou tem que dar um pontinho ali? Então, vai esticar ele, eu acho, né? Você pega ele e Esticar ele. é como se fazer uma cortina. Então, você consegue fazer a divisão? Imagina uma janela aqui e a cortina que divide em dois. Você pega aqui a cortina aqui e cortina aqui. Aí, óbvio, vai ter um ajudante que vai pegar esse e vai separar para você, ou vai abrir. Aí, quando o negócio que está puxando aí, ele soltar, os músculos vão sair. Então, não precisa você cortar os músculos, mas só aí... Encostar nenhum músculo do corpo? É? Isso aí não pode encostar nenhum músculo do corpo? Nesse daí? Não, outros cirurgias. Em outro lugar, tipo aqui. Sempre se separa. Sempre você faz. Só em casos que é difícil, não corta. ¿Qué? É muscular. El recto del abdomen no puede cortar porque detrás de ese de aquí tem uma arteria que vai vascularizar todo o músculo. Então, se você cortar aqui o reto, muita probabilidade de você cortar essa artéria e essa veia, você vai deixar sem o músculo aqui do paciente. Por eso tienen que saber la anatomía y tienen que saber dónde cortar un músculo y dónde no. ¿Entiende? Entonces existen casos. Pero hoje não é aula de cirurgia, hoje é aula de vocês conhecerem o músculo reto do abdômen. Não é aula de cesárea, não vou explicar aqui onde você vai fazer a cesárea e como você vai tirar o bebê. Hoje é aula de músculo. Esse músculo daqui, como chama? ¿Cómo se llama este músculo pequeño? En algunos libros también le llaman músculo triangular, que es lo mismo. Y le puse aquí otra imagen representativa, ¿sí? Entonces ahí inclusive le señalé aquí, ¿sí? Entonces es un músculo pequeño y es un músculo inconstante. Se inserta a nivel de la sínfisis púbica y arriba se inserta en aquella fibra de la línea alta, ¿sí? Luego tenemos el siguiente músculo conocido como músculo oblicuo externo. A partir de aquí ya entramos a los músculos anchos, ¿sí? Anchos. Este músculo también, como les dije, se le conoce con el nombre de oblicuo mayor, ¿sí? Si no me equivoco, la Target le llama externo y el Netter le llama mayor. Es lo mismo, ¿sí? Mayor viene de grande. Y externo porque es más externo, ¿sí? Entonces, si você cortar a pele aqui, tirar gordura, o primeiro músculo que você vai encontrar é oblícuo externo, ¿sí? El músculo oblicuo externo se inserta aproximadamente de la costilla 5 a la costilla número 12, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este músculo se inserta en el borde externo de las costillas y este músculo se intercala con otro músculo que ustedes ya conocen, que es el músculo llamado serrato anterior.
Entonces el serrato viene, se inserta aquí y el externo se inserta esto. Entonces ellos hacen como si fuese una inserción, como si fuese un CJ, ¿sí? ¿Qué más? Este músculo también se inserta un poquito a nivel de la apófisis xifoides y se inserta en toda la circunferencia de la línea alba, ¿sí? Entonces la fibra viene hasta aproximadamente, la fibra muscular del oblicuo llega aproximadamente hasta el borde del recto del abdomen y a partir de ahí se extiende la aponeurosis. Entonces no es todo un músculo que llega a tener un medio, es más o menos hasta el borde del recto. Entonces a lo que me refiero es, usted tiene aquí el recto del abdomen y aquí estaría la línea alba. Entonces el oblicuo viene, su fibra muscular hasta el borde del recto y a partir de aquí ya es aponeurosis, o sea, ya va de branco, bien más o menos, ¿sí? ¿Dónde se inserta abajo? En el hueso coxal. Específicamente, si ustedes recuerdan, el hueso coxal presentaba una cresta llamada cresta ilíaca. Esta cresta ilíaca tenía una espina llamada espina ilíaca anterosuperior y de ahí se dirige a la sínfisis púbica. Aquí se inserta en la cresta ilíaca, llega hasta la espina ilíaca anterosuperior y de ahí él pula todo ese espacio, pula y va directo en la espina púbica o la sínfisis púbica. Y en esa formación que él pula de la espina para otra espina, él forma un ligamento muy importante que después les va a servir a ustedes a diagnosticar ciertos tipos de hernias. ¿Escucharon hablar de hernias? Sí. Directa, indirecta, umbilical, esas cosas. Entonces, este ligamento se le conoce como el ligamento inguinal, ¿sí? Entonces, ¿quién forma el ligamento inguinal? El músculo oblicuo externo. Y aquí tiene una imagen, ¿ven? Le dije que las fibras van aproximadamente ¿hasta dónde? Hasta el borde del recto. A partir de aquí, para la línea alba ya es aponeurosis. Entonces, este músculo que va de apófisis, de espina ilíaca anterosuperior a la sínfisis púbica, forma un ligamento llamado ligamento inguinal. Entonces en el examen, cuando preguntamos quién forma el ligamento inguinal, usted va a responder el músculo o mayor. Qué fácil, Ana. El siguiente músculo es conocido como oblicuo interno, ¿sí? El oblicuo interno, o también conocido como oblicuo menor, memacoide, ¿sí? Entonces, el oblicuo menor, en este caso, nos dice que se insertan aquí en las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares, o sea, 3, 4 y 5. Aquí no se puede ver, pero tiene inserciones que van en la apófisis. Se inserta a nivel de la cresta ilíaca, ¿sí? Que sería del hueso coxal. Miren aquí, se inserta hasta la espina ilíaca anterosuperior, que también en el oblicuo mayor hace eso, y se inserta en el ligamento inguinal. Ojo, el oblicuo menor no forma el ligamento inguinal. El oblicuo menor se inserta en él, como si fuese otro oso más. ¿Se entiende? Luego tenemos inserciones terminales que van de la costilla 12 pasando por la línea alba y la sección del pubis, ¿sí? Otra cosa importantísimo, este músculo de aquí, que sería el oblicuo interno, para nosotros poder enseñarles esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a tratar de diseñar algo rápido, ¿sí? Tenemos lo que sería el abdomen. Más o menos a este nivel del abdomen existen unos órganos llamados riñones.
el derecho y el izquierdo. En un principio en el sexo masculino, obviamente solamente en el masculino, debajo de los riñones se van formando unos órganos que van a ser los testículos. Entonces, en el hombre, los testículos, en una formación embrionaria, cuando estamos dentro de la barriga de la mamá, entonces en un momento los testículos se van formando y desarrollándose en la cavidad abdominal. A medida que va pasando el tiempo y a medida que ese bebé va creciendo, a veces esos testículos, gracias a uma estrutura que está no escroto, que ele sai do escroto, ele entra dentro de um conduto que fica mais ou menos aqui, chamado conduto inguinal, ele passa da parte externa para a cavidade abdominal e vai até o testículo. É como se fosse uma cordinha que vai do escroto até o testículo. Se le conoce como gubernaculum testis. Depois vamos falar disso. E essa cordinha, à medida que vai desarrollándose o bebê, essa cordinha vai ficando mais pequeno e vai puxando o testículo até o escroto. A vezes, essa cordinha, quando se está desarrollando, ele já puxa tudo o testículo e o testículo já nasce ali. O bebê já nasce com os testículos no escroto. A vezes, essa cordinha aí pode ter sido que seja muito longa, então o bebê nasce, como aconteceu, nossa, nunca vou esquecer. No internato, acho que é um aluno ou era da Uninorte ou era da Sudamericana, donde eu estava passando por ginecobstetrícia, ele estava rotando por pediatria na parte de neonatologia. Nós estávamos fazendo o parto. Uma vez que o bebê sai, a gente passava para o menino de neonatologia, que é recém-nascido. E um dos protocolos de secar o bebê, ver as fossas nasais, etc., um dos protocolos é palpar o testículo. E nesse caso, talvez era a primeira vez dele, ou ele esqueceu, né, que a criança podia nascer sem testículo. Ele pegou, fez, chegou no testículo e palpou. E a mãe que estava ali, né, anestesiada, acabou e gritou: "Ah, doutora, nasceu sem testículo." E a mãe que estava ali escutou: "Nossa, meu filho tem uma formação tudo." Só ouviu tanto a neonatóloga como o doutor Geo, mandaram embora rapidão esse paciente. Esse bebê no caso. Entonces, para que no aconteça con ustedes, el testículo se forma dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? A veces, durante el desarrollo ya puede descer, o a veces el bebé nace sin el testículo todavía no escroto. Se espera até os 2 anos, máximo 1 ano. Se passou 1 ano, geralmente já mãe, vamos ter que retirar porque provavelmente não vai descer. Pero, generalmente se espera hasta los 2 años para que o testículo desça. Às vezes ele fica aqui, bem aqui, no conduto inguinal. Ah, doutor, mas não tem como você pegar e puxar? Porque à medida que ele vai descendo, a artéria e a veia que vai e volta do testículo, você não pode puxar a artéria e a veia, porque ele é curtinho. Então, à medida que ele vai descendo, a artéria e a veia vai junto, mas se ele não desceu por completo, é mais fácil retirar. E por que retira? Porque depois a cavidade abdominal é mais quente, e como aqui é uma gônada e sempre vai produção de células novas, então às vezes uma célula aqui se diferencia e vira câncer. Então é mais fácil você retirar logo esse. Então existem pacientes que se diagnosticam com câncer de pulmão, se retira essa célula e se vê que é uma célula testicular. Aí a gente vê aqui, ele só tem um testículo e o outro ficou aqui e esse daqui já virou um câncer. Ou às vezes você vê paciente: "Nossa, doutor, estou com uma dor aqui e aqui", e às vezes, é apendicite.
entra, faz a cirurgia e tem uma bola preta aí que estava crescendo e era o testículo. Você entende? E assim sucessivamente. Doutor, o que tem a ver tudo isso com o oblíquo interno? Lembra que o testículo estava aqui, no abdômen. Tem uma cordinha que vai puxando ele até o escroto. E tem um músculo do abdômen que cobre o abdômen, que nesse caso é o oblíquo interno. A medida que o testículo va descendiendo y entra o va a entrar no conducto inguinal, adivinhe, tem um músculo que está tampando o conducto oblíquo interno. Só que tem uma cordinha que perfora, que vai do escroto até o testículo, perfora o oblíquo. E à medida que ele vai puxando o testículo, o que faz o testículo? Imagina que esse é um músculo. Ele vai descendo e faz o quê? Ele vai puxando as fibras do oblíquo até o escroto, formando assim um músculo chamado músculo cremaster. E aí vocês se vão perguntar, doutor, para que serve esse músculo cremaster? Esse músculo cremaster tem uma função muito importante, que quando hace muito calor no exterior, e os homens vão entender, quando faz muito calor no exterior, o testículo, ele é como se fosse que fica longe do abdômen. Então o testículo cai. Então, ¿qué hace este músculo? Se relaja. ¿Para qué? Para que el testículo tenga una temperatura adecuada para la producción de espermatozoides. A gente normalmente dentro do nosso corpo tem 36,5. O testículo, para produzir bem, tem que estar no mínimo 1 grado a menos, ou seja, 35,5 mais ou menos. E quando faz frio, é o contrário. Há frio no exterior, o músculo cremaster contrai para quê? Para aproximar o testículo do abdômen que está quentinho. Entende? Então, o músculo cremaster está formado por quem? Por el músculo oblíquo interno. Outra pergunta de prova. E aqui tem novamente uma imagem representativa. Oblíquo interno. O músculo cremaster está formado pelo oblíquo interno. Perfeito. Mas Até- todos têm esse músculo primário, né? Os homens. Óbvio, se o paciente não descer o testículo, não vai ter cremaster nessa parte do escroto. Como são dois diferentes. Tá, então aí, tipo, não desceu dois, vai retirar, você vai ser. Sim, vai ter que tomar externamente. Professor, nesse caso então, o testículo puxa esse músculo até o escroto. Então ele fica em volta Do testículo. Daqui, É o oblíquo ele desce é o até oblíquo interno, né? E tem outro músculo que está embaixo da pele do escroto, chama músculo dartos. Esse músculo, eles são pequenitos e ele contrai, então deixa o escroto corrugadinho. E esse outro músculo Nesse é caso, mais interno. não é igual a cirurgia que ele passa pelo meio, né? Que abre, né? Mas ele puxa o mesmo músculo lá embaixo. Ele puxa o músculo até embaixo. E para não confundir, trocaram ele de nome. Para não falar esse músculo oblíquo interno, como faz parte do escroto, trocaram de nome. Músculo cremaster. Tem dois tem, então. Qualquer pergunta. O límite é el triángulo. Aquí en la parte posterior existen dos zonas que podemos decir que son frágiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las otras partes del abdomen están cubiertas por los 3 oblicuos. O sea, por los 2 oblicuos y el transverso. Pero hay una zona, esta que están viendo aquí, que está formado por el músculo dorsal ancho, el músculo oblicuo externo y la parte aquí de la cresta ilíaca, se forma un triángulo. Y donde están viendo de color azul es justamente las fibras del oblicuo interno. A veces usted puede tener un paciente que generalmente son pacientes que alzan mucho peso, como por ejemplo los que trabajan en fase de casa, o sea, pedreros. A veces los pedreros tienen que alzar 2 bolsas de cemento de 50 kilos y a veces él forza tantos músculos do abdômen
¿né? Que estos puntos frágiles se rompen y contenido de la cavidad abdominal salen por la parte de atrás, formando así lo que conocemos cuando una estructura que forma parte de una cavidad y sale de una cavidad para otra, le llamamos de hernias. Entonces este triángulo que está formado por sus límites, y les puse aquí, ¿sí? Los límites: músculo dorsal ancho, músculo oblicuo externo y cresta ilíaca, forman un triángulo llamado triángulo de Petit. Entonces cuando esto de aquí obviamente es normal, aquí está un músculo oblicuo interno, más veces las fibras se separan y geralmente el intestino ele sai para fora. Y les voy a mostrar una imagen de un paciente con hernia de Petit. Entonces aquí yo voy a preguntar en la prueba cómo está formando el triángulo lumbar inferior del Petit. Y yo le coloco dorsal ancho, oblicuo externo, cresta ilíaca. ¿Y cuál es el contenido del triángulo? Músculo oblicuo interno. Uma coisa é limites e outra coisa é o conteúdo do triângulo. Não está formado, seriam os limites, no caso. Certo? E o conteúdo também. As duas são perguntas de prova. Sim. Do triângulo lombar inferior. Formado o triângulo e o conteúdo. Ou seja, tem um inferior, tem um superior também ou só esse? Usando a lógica. Se tem um inferior, vai ter um superior. E o triângulo lumbar superior, o también conocido como cuadrilátero lumbar de Granfield, está formado por los siguientes límites. El músculo cuadrado lumbar, la costilla, el borde, aquí, para ustedes no confundirem, ese es un límite superior, ¿sí? Pero es el borde inferior de la costilla número 2, o sea, ese borde aquí embaixo. Y lateralmente el músculo oblicuo interno. Entonces, cuadrado lumbar, costilla número 12 y músculo oblicuo interno forman un triángulo llamado triángulo lumbar superior o cuadrilátero de Granfield. Y a veces también, como hay uno arriba y hay uno abajo, dependiendo de la fragilidad, su paciente también puede sufrir una herniación. Y les puse aquí lo que sería, aquí en este slide les puse los dos triángulos, la superior y la inferior. Inferior es Petit, superior es Granfield. Y les puse aquí más o menos cómo se vería una hernia. ¿Sí? Entonces, dorsal ancho, oblicuo externo, cresta ilíaca. Y aquí se ve que el oblicuo interno ele teve uma fragilidade y a hernia saiu. Esta hernia se le llama hernia de Petit. Aquí tenemos otro cuadrado lumbar que estaría allá, a costela 12 que está aquí y oblicuo interno que estaría aquí embaixo, sufrió una fragilidad y la hernia salió. Se le conoce como hernia de. Y más o menos esto es lo que se ve. Uno es Granfield y otro es Petit. ¿Cómo vamos a saber cuál es Granfield y cuál es Petit? Sencillo. Son pacientes que vienen con molestias hacia la parte posterior y nosotros le hacemos al paciente que se acueste y hacemos una maniobra llamada Valsalva. ¿Qué es la maniobra Valsalva? Hacer o decirle al paciente que tosa. Y cuando él tose, él fuerza los músculos del abdomen y las hernias dan un pequeño pulo. A veces son pequeñas, entonces el intestino toda vez que él tose, él sai y entra. A veces ele sai, mas o triângulo é tão pequeno que não volta. E a simple vista se pode ver. Ou pode ser que seja normal
Mas ele fala, doutor, toda vez que eu sinto aqui algo que sai, eu faço a mão, eu tossa. Ele tossa, você coloca a mão aqui, você sente algo que está batendo sua mão. E aí vem a diferença. Mais ou menos aqui estaria a cresta ilíaca do paciente. Então, se está arriba, automáticamente você pensa em petit. Aqui, a cresta ilíaca do paciente está aqui. Tocou aqui, tossa, não sentiu nada. Aí você vai no borde das costelas, né? Aí você vai embaixo, coloca a sua mão aqui, tossa. Aí você sente. Então, esto sería de grande. Entonces, la que está aquí sería de petit y la que está aquí es de grande. Doctor, ¿pero usted va a preguntar sobre hernias de petit y de grande? No. Yo voy a preguntar sobre los límites del triángulo de petit y el cuadrilátero de grande. ¿Sí? Luego tenemos lo que sería el músculo transverso del abdomen. ¿Sí? El músculo transverso del abdomen es nuestro tercer músculo ancho. Entonces, si vamos cronológicamente, externo, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso. Entonces, una vez que cortamos su transverso, ya estamos mucho más perto de la cavidad abdominal. Entonces, sería el músculo que está más próximo a la cavidad. El músculo nos dice que se inserta en las últimas costillas de la 7 a la número 12, se inserta en las apófisis transversas de las vértebras de la torácica 12 a la lumbar 5, se inserta también a nivel de la cresta ilíaca y se inserta también en el ligamento inguinal. ¿Quién formaba el ligamento inguinal? Oblicuo externo. ¿Sí? ¿Y dónde se insertan sus terminaciones? A nivel de la línea alba y a nivel de la cresta ilíaca. ¿Sí? Como dijimos, es el músculo subyacente, o sea, la que está más íntimamente, y nos dice que se relaciona ya directamente a una fascia llamada fascia transversal, que ya está ali colada a una estructura serosa que vamos a estudiar mañana, llamada peritoneo. ¿Sí? Y aquí tienen otra imagen representativa, sencillo de identificar los músculos en la práctica, porque el oblicuo externo você va a ver que sus fibras es como si fuese que van de arriba a abajo y de lateral a medial. El oblicuo interno es como si fuese que ele vai subindo, ele vai de baixo para cima, de lateral a medial. Si ustedes se dan cuenta, las externas y la interna es como si fuese que eles se cruzan formando un X. E o transverso, por que vocês acham que eles chamaram o músculo transverso? As fibras são transversas. Porque sus fibras van de forma Transversal. transversa. Fácil. ¿Sí? Ahora, el músculo, aquí por ejemplo no corte você vai ver, ¿no? Externo aquí, interno aquí y ese es un transverso. ¿Sí? El músculo transverso del abdomen, a diferencia de estos dos, vamos a colocar aquí. Supongamos que el objeto del abdomen está aquí. ¿Sí? El oblicuo externo llega hasta aquí. El oblicuo interno llega también hasta aquí. Mas o transverso, as fibras dele com relação à aponeurose dele, é uma coisa estranha. Por quê? Porque ele não tem uma terminação lineal como o externo e o interno. O transverso, ela vai formando como se fosse uma linha semilunar. Aqui, fíjense. Ven que la línea de la aponeurosis do reto, perdón, do oblicuo externo e interno, eles são bastante lineares. Do transverso, ele forma como se fosse uma linha chamada semilunar de Spiegel. Entonces, ¿qué sería la línea semilunar de Spiegel? Es la formación
de la aponeurosis del transverso del abdomen. ¿Y por qué? Esto te pregunto yo. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque a veces, generalmente es en el sexo femenino, a veces la paciente tiene debilidad o a veces se quiebra esta línea, porque anatómicamente hablando, si vemos un esquema, ¿sí? Entonces vemos esta parte más oscura, sería otro punto frágil del abdomen, ¿sí? Entonces, donde el recto, el oblicuo externo y el oblicuo interno llegan hasta esta línea, un transverso no llega de ahí, entonces ella forma como si fuese una estructura más frágil. Y si es una estructura más frágil, probablemente con algún tipo de esfuerzo, o pacientes generalmente son de edad, o sea, son ancianas, como no hacen ningún tipo de esfuerzo, siempre están acamadas o siempre están en silla de ruedas, entonces no hacen ejercicios, no fortalecen los músculos del abdomen, entonces con cualquier esfuerzo que hagan o cualquier caída que ellos hagan, entonces el intestino quiere salir, y formando también así la hernia. Si se da en la fragilidad de la línea de Spiegel, probablemente, miren, toda esta prolongación que está saliendo, certeza contenido intestinal, y esta hernia entonces se va a llamar hernia de Spiegel. Son causadas por fragilidad del músculo transverso del abdomen. Toda hernia, no tiene otra aquí, es cirugía, ¿sí? A ver si tienen preguntas sobre hernias, tratamiento, cirugía. Dice, coloca una malla en medio de los músculos. Ahora, todos estos músculos que estamos estudiando hasta ahora están vascularizados principalmente por 3 vías vasculares. Primera, las 6 últimas arterias intercostales. Ustedes, como son especialistas en aorta torácica, ustedes van a lembrar que las intercostales salen directamente de la aorta. Vascularizada por las arterias lumbares posteriores. Semana que viene vamos a hablar de aorta abdominal y vamos a ver que estas arterias lumbares salen también directamente de la aorta, y vamos a ver que a veces son 4 y a veces son 5. Pero ¿quién vasculariza los músculos del abdomen? 6 últimas arterias intercostales, arterias lumbares posteriores. Y luego estas arterias salen de atrás hacia adelante. Pero tenemos un músculo que está aquí en medio y estas arterias no llegan hasta ellas. Entonces por eso está nuestra letra C, vascularizadas por arterias llamadas epigástricas. Una que viene de arriba, llamada epigástrica superior, y una que viene de abajo, epigástrica inferior. Y las dos, aparentemente aquí, na plataforma do aplicativo, ele deixa separado. Só que geralmente estas 2 arterias están anastomosadas. Entonces, já que vocês querem cortar tanto músculo, imagina naquela cirurgia, Usted, nossa, sou apressada e ansiosa e esse bisturi, em vez de cortar a pele, ele teve um mosquito que queria matar e cortei assim. Entonces, el músculo recto del abdomen está vascularizado por las arterias epigástricas, la que viene de arriba y la que viene de abajo. Y si usted hace una cesárea y corta la arteria epigástrica, aparte de você fazer un desastre ahí que va a salir sangue, usted puede suturar arriba y suturar abajo.
Paró sangrado, paró. Tiró bebé, después tiene que suturar, no la arteria porque la arteria ya era, o había. Tal vez la arteria se consigue suturar más vea o retorno venoso ya era. Entonces usted sutura un músculo que você cortou sem querer. E você deixa assim. Ah, doutor, mas a artéria não levava sangue para esse músculo? Ah, o que vem de baixo. Por sorte, você veio na aula do Dr. Kevin e você vai lembrar que o músculo reto ele pode ser vascularizado pela artéria que vem de cima. Então não tem nenhum problema. Pero se você não sabe, você vai tratar de unir essa artéria e essa veia porque o músculo vai ficar sem vascularização e você vai fazer mais desastre. Então você lembrando, putz, cortei essa artéria aqui. Aí você tem que lembrar, pero esse músculo pode receber sangue de outro lugar. Então eu vou suturar a artéria, não tem nenhum problema. Y así más o menos se ve estas arterias. Las intercostales, ¿ven? Las que van a venir directo de la aorta hacia atrás. As lumbares posteriores aquí no dá para ver porque ele está muito para trás. Tem outras imagens que vamos a mostrar. Pero aquí se ve, miren, esta arteria y esta, que van a ser las epigástricas superiores. La de arriba proviene de una arteria llamada torácica interna, que ella viene de la subclavia. Y la inferior proviene directo de una arteria llamada ilíaca externa, que vamos a estudiar semana que viene. Vamos a mostrarle mejor. Inervación. Estos músculos, como todo músculo, tiene que recibir un estímulo para ellos y contraer. Y estos nervios van a ser los últimos 6 nervios intercostales y los nervios llamados ilio hipogástrico e ilio inguinal. Son nervios que provienen de un plexo llamado plexo lumbar. ¿Sí? Plexos vamos a estudiar más o menos no finalzinho do semestre. Pero, ¿recuerdan la médula espinal? A nivel de las vértebras lumbares y sacrales salen unos nervios que se anastomosan, se dividen y uno de ellos salen y forman el nervio ilio hipogástrico y ilio inguinal. Y lo mismo sucede con las intercostales, las escúpulas. Entonces estos 3 nervios de aquí son las que se van a encargar de inervar a todos los músculos que acabamos de estudiar ahora. Ahora, por la parte posterior que le dije que esqueci colocar no slide, en aquel slide, pero aquí está, van a ser los otros músculos de la región posterior. Uno de ellos es conocido con el nombre de músculo cuadrado lumbar. Como se pueden dar cuenta, se inserta en el borde inferior de la costilla número 12, se inserta en todas las apófisis transversas de las lumbares, a veces puede llegar a la número 5, a veces no, es simplemente variación anatómica, y se inserta un poquito a nivel posterior de la cresta ilíaca en una tuberosidad llamada tuberosidad ilíaca. Entonces tenemos ahí un músculo que también se puede ver en la práctica que le vamos a mostrar, llamada músculo cuadrado lumbar. Y luego tenemos una imagen de un corte transversal, ¿sí? Entonces a nivel transversal se puede ver, miren, ¿qué músculo sería este? Que ya va a la frente. El oblicuo externo. El que está aquí, Oblicuo interno. interno, y ese Transverso. transverso. Este sería el dorsal ancho, pero estamos hacia la parte posterior porque estamos viendo a vértebra. Entonces este sería nuestro cuadrado lumbar. Entonces se inserta en la última costilla, en las apófisis transversas de las lumbares y en la tuberosidad izquierda. Y estos dos de aquí van a ser nuestros músculos psoas. El psoas mayor y el psoas menor. Tenemos una imagen mejor que sería esta. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí. Esto sería nuestro músculo psoas mayor. Ella tiene inserciones también a nivel de las costillas, por aquí no se puede, pero a nivel de las
vértebras de la torácica 12, aproximadamente la lumbar 4 o a veces llega también a la lumbar 5 a nivel del cuerpo de las vértebras, y a partir de ahí sus fibras se dirigen hasta el hueso fémur en un trocánter llamado trocánter menor. Este músculo, por ejemplo, es el músculo que nos ayuda, por ejemplo, a levantarnos. Entonces, para nosotros levantar, tenemos el músculo peso. Aparte de levantar, gracias a este músculo también, yo puedo mantenerme en equilibrio. Músculo psoas mayor, también se puede ver en nuestras disecciones. El otro músculo sería el psoas menor. Aquí nuevamente entramos a músculos que son inconstantes. Este músculo de aquí, al igual que el piramidal, un músculo inconstante. A veces existe y a veces no. ¿Dónde se inserta? De la torácica 12 al lumbar 1 en sus cuerpos vertebrales, y su fibra se dirige específicamente a insertarse en una eminencia llamada eminencia iliopúbica. Ayuda al psoas a realizar también los movimientos y mantener el equilibrio. Doctor, si no tengo ese músculo de aquí, el psoas va a morir. No, simplemente el psoas va a hacer su trabajo de mantener equilibrado o levantar, mantener erecto el tronco, ¿sí? Y aquí nuevamente, más o menos como vamos a ver en la práctica, por suerte nuestro cadáver tiene un psoas menor, entonces se puede ver atrás el psoas mayor, aquí estaría el psoas menor, y ese otro músculo que forma parte de la pelvis, que se llama músculo ilíaco. Por eso es que a veces algunos libros, cuando hablan de estos tres músculos, le llaman músculo ileo-psoas. Entonces ya utiliza un nombre solo para los tres. Entonces cuando usted ve un libro y le dicen, músculo ileo-psoas, estás refiriéndose al psoas y al músculo ilíaco. Só que o músculo ilíaco no é do abdômen, ele é um músculo pélvico, ¿sí? Dentro de la pelvis. Perfecto, pero les puse aquí porque a veces me preguntan, doctor, então onde está o músculo ileo-psoas? O músculo ileo-psoas nada mais é dois músculos que juntaram o nome, psoas e ilíaco, ¿sí? Y por último tenemos cómo vamos a dividir nuestro abdomen, ¿sí? Todo lo que está descrito ahí les voy a explicar ahora, ¿sí? Después van a leer en sus casas, pero voy a simplificar aquí para terminar rápido. Entonces, el abdomen, para que nosotros podamos estudiarlo mejor y cuando venga un paciente con algún tipo de dolor, nosotros automáticamente ya nos vamos enfocando en esa región del abdomen. Entonces, para usted dividir el abdomen, obvio, estos de aquí son líneas imaginarias. Usted no va a pegar a su paciente y va a levantar y va a diseñarle así. Entonces, son líneas imaginarias. Entonces, usted traza una línea imaginaria del borde externo do reto. Doutor, mas meu paciente é gordinho, eu não posso ver o reto dele. Entonces usted puede pegar su ligamento inguinal y trazar a linha média da espina, porque geralmente os gordinhos, a barriga aqui é gorda, mas aqui embaixo já é magrinho. Então, da espina ilíaca a la sínfisis púbica, traça uma linha meia imaginária de um lado e o outro. Doutor, mas meu paciente não quero pegar a espina ilíaca porque estou perto do negócio dele. Não tem problema? Imagina a clavícula y a metade da clavícula. Entonces, son las líneas verticales, derecha e izquierda. ¿Cómo hacemos la línea imaginaria a nivel horizontal? La superior, trazamos la costilla número 10. ¿Sí? La costilla número 10. Entonces usted palpa aquí al paciente
llegó a la última costilla aquí, porque a 11 a 12 estão aqui atrás. A última que você palpa aqui é a 12. Entonces aí, traça a linha imaginária superior. E na inferior, você palpa aqui, pegando a cresta ilíaca. Então, cresta ilíaca de uma, cresta ilíaca de outra, linha imaginária. Entonces, si nosotros hacemos nuestras líneas, vamos a ver que el abdomen se divide en 9 cuadrantes. Y cada cuadrante tiene su nombre. Les puse aquí, miren, división de las costelas de cima, cresta ilíaca, horizontal de baixo. Las de arriba, las verticales, borde lateral sujeto, o metade da ligamento inguinal ou metade da clavícula. ¿Sí? Consecuentemente, le tenemos a los 9 cuadrantes. Y ese de aquí, tem que saber igual Pai Nosso. ¿Sí? Los nombres de los cuadrantes. Entonces, las de arriba se le conocen con el nombre de epigastrio, la que está en el medio, y la que están hacia los lados se le llaman hipocondrio. Entonces, la que está en el medio, epigastrio, y la que están al lado, hipocondrio. ¿Qué significa hipo? ¿Eh? ¿Hipo? Abajo. ¿Y condrio qué sería? No es un animal hábil. Condrio viene de cartílagos. Entonces, o que está embaixo dos cartílagos, eso es hipocondrio. La que está en el medio a nivel del ombligo le pueden llamar región umbilical o le pueden llamar mesogastrio. Meso es meio, gastrio es barriga. Uma pergunta, epi também tem alguma coisa para gravar assim? Epi significa más extremidad. Y hacia los lados de la región umbilical se le llaman flanco. Flanco derecho, flanco izquierdo. Y debajo de la umbilical o meso está el hipogastrio. Hipo, abajo. Gastrio, barriga. Y hacia los lados laterales tenemos a las fosas ilíacas. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Entonces esos son los nombres que ustedes tienen que saber igual. Pai Nosso que está no céu, ou dependendo da sua religião, né? Adoro Satã, ou não sei. Entonces, esse daí tem que saberlo decorado e de memória. Professor, eu me perdi só na tradução do hipocondrio. Hipocondrio, hipo embaixo, condrio cartílago. Cartílago. Condrio é cartílago, é condrial. Das costelas. Mas não dá pra. Não, em cima já é só. Não dá pra. É, no meu quadrado eu fiz grande demais. Vou fazer uma pequena. Esse aqui é o que são músculos? Uhum. Não é acho que são as divisões do abdômen. Y ustedes se van a preguntar, ¿para qué queremos saber los nombres de estos cuadrantes? Por ejemplo, en el día de mañana viene un paciente y generalmente dicen los clínicos que el paciente ya viene con un diagnóstico na mão. No escrito, mas ele vem apontando. Entonces el paciente viene y le apunta aquí. Entonces usted mira y piensa, ¿qué hay ahí? Por eso él me apunta que le duele ahí. Entonces puede ser varias cosas. Lo primero que usted piensa, aquí está un intestino grosso llamado ciego y aquí tem una pequeña prolongação chamada apêndice. Entonces pode ser que o ciego esteja inflamado ou por ser mais comum, o apêndice está inflamado. ¿Qué mais hay por aí? Por exemplo, se for mulher, a trompa de falópio y o ovario está por aquí. Entonces a veces viene una paciente femenina
con un dolor aquí en la región de la fosa ilíaca derecha. Y si usted no sabe diagnosticar bien, un apendicite. Chama o cirurgião vê, manda você para a China, ¿eh? Porque le dice a usted, no, la paciente está teniendo un embarazo ectópico. Entonces, la trompa de falopio que tiene un bebé ahí fue creciendo, a trompa estouró, comenzó a sangrar y viene el dolor. Entonces, en este caso no fue un apendicitis, sino que fue un embarazo ectópico. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Si fue un sangramiento, va a salir por la vagina, va a salir por el útero, vagina y luego vulva. Si fue un apendicitis, no va a ficar sangrando, a menos que sea una perforada, que ya forma una peritonitis, de ella magnificada. Y así sucesivamente. A veces el paciente viene y dice, doctor, me duele aquí. No va a falar embaixo da apófisis gifoides. Le va a decir, me duele aquí la barriga. Entonces usted, aquí, epigastrio. Entonces, ¿qué hay aquí en el epigastrio? Probablemente la parte final del esófago y una pequeña porción del estómago. Generalmente eso porque el hígado pega uma gran parte do epigastrio, mas geralmente o fígado não dói. Geralmente cuando el hígado dói es más hipocondrio derecho. Y el hígado generalmente no duele, lo que duele generalmente son los conductos que salen del hígado, que son las vías biliares, a vesícula. Y así sucesivamente. Entonces le puse una imagen representativa más o menos de los órganos que encontramos en cada cuadrante. En los flancos, por ejemplo, puede ser intestino grueso, o colon ascendente o colon descendente, o si un poquito más para atrás probablemente vienen a ser los riñones, riñón derecho e izquierdo, y así sucesivamente. Por eso es importante que sepan los nombres de los cuadrantes, y ahora a medida que vamos a estudiar un órgano, vamos a ir falando, ese órgano se encuentra en tal cuadrante, y así sucesivamente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, professor. Essa parte que você falou do embaraço e do diagnóstico, dois tipos de diagnóstico. Que se sangra é uma coisa, se não sangra é outra. Essas duas partes eu não entendi muito, mas só isso. Essa parte que está nos quadrantes, tá? Quais os órgãos nesse quadrante? Aí, você deu exemplo. O exemplo é que o senhor deu.